me estoy arriesgando a conocerlo a usted y que la gente de acá se entere, pues. Ah, al equipo del Deportivo. Pero yo así lo había entendido que dijo, pero o sea, si es cierto. Micro, porfa.
Bien, ¿qué tal están todos? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a una clase más de lógica jurídica. Hoy tenemos un tema interesante y creo que dentro de esta parte vamos a estar analizando lo que se le conoce como los principios supremos o principios lógicos supremos que podemos relacionar nosotros con la lógica jurídica. Eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Bueno, entonces acá voy a irles pasando la presentación. Solo me confirman, por favor, si la pueden ver, que con Zoom a veces cuesta un poquito. Sí se ve, Ah, licenciado. se ve. Muy bien, perfecto. Sí se ve, perfecto. Bueno, aquí estamos entonces. Por acá abajo también podemos ver algunos aspectos. Bueno, entonces les mencionaba que tendríamos nosotros hoy el tema, que son principios. Solo de acá quiero tratar de ver bien esto, permítame. Acá está. Aquí está. Bien, los principios lógicos supremos, ¿verdad? De la lógica jurídica. ¿Qué es lo que vamos a entender el día de hoy por estos principios lógicos supremos? Pues lo que vamos a entender acá es principalmente que estos principios pues nos van a poder servir. Vean ustedes acá, esos principios lógicos supremos se desprende principalmente que son fundamentos más profundos de la lógica. Eso es lo que vamos a tratar de ir comprendiendo acá. Fundamentos más profundos de la lógica, dentro de los cuales nosotros tenemos que tratar también de ir comprendiendo situaciones como, por ejemplo, que cuando se habla del principio lógico supremo, se entiende de que se trata de un conocimiento tan evidente, ahí se los he colocado, que no puede discutirse y que tampoco necesita ser demostrado. Eso es cuando nos referimos a principios de lógica y el derecho. Entonces, veamos nosotros también acá que vamos a tratar de ir hablando sobre estos principios, ¿verdad? Que se entienden como la forma en la cual vamos a ir tratando nosotros el conocimiento, por medio de los cuales estos principios son fundamentales para tener una lógica concreta, aunque también vamos a considerar nosotros en determinado momento que vamos a considerarlos también como principios, y dentro de estos principios existe una clasificación muy acertada. Por eso decimos nosotros que todos estos principios vamos a tener nosotros a llegar a un razonamiento fundado sobre estos. Y vean ustedes que estos principios son 4 principales de la lógica jurídica. El principio es el principio de identidad, número 1. El 2 es el principio de contradicción, principio de tercero excluido. Y el último que vamos a analizar es el principio de razón suficiente. Esos van a ser los principios que vamos a estar analizando hoy. Entonces vemos nosotros cómo es que de estos principios, el primero que se llama principio de identidad, ¿verdad? ¿Qué refiere este? Que todo lo que existe solo puede ser idéntico a sí mismo. Eso es tener una identidad. En el mundo no existen dos cosas perfectamente iguales. Aquí ponemos un ejemplo. Y si estamos hablando del principio de identidad, es aquel en el cual, por ejemplo, usted ya tiene una identidad propia, tiene un nombre, se identifica usted distintamente. Si lo vemos en Guatemala, por ejemplo, y lo vemos de un aspecto práctico, usted se identifica, vamos a ver, mejor menciónenme ustedes una característica que los identifique a ustedes o algo que los identifique a ustedes del resto de los demás compañeros que estamos en la clase. Algo que los identifique a ustedes, que digan, no, esto me identifica a mí. Puede que Erika, exista otra persona con nombre Erika, pero algo que los identifique, que usted diga, aquí no hay pierde, este soy yo por esto. Vamos con eso. ¿Podría ser el número de carnet? Muy bien, el número de carnet. ¿Y qué más puede ser? Huellas digitales. Muy bien, la huella, mire, perfecto, porque esa es una identidad propia, ¿verdad? Es una identidad propia. Hay algo que se le llama genética, y recuerden ustedes que existe una ley de banco de datos genético para uso forense. Existe. Y eso es lo que le va a dar a usted definitivamente su identidad.
Por ejemplo, Rodolfo es la que le da a usted su identidad, ¿verdad? Y nadie más que Rodolfo es esa persona que tenga ese ADN. Entonces dice que las cosas tienen algo que las identifica y que las diferencia además del resto, es decir, de los demás, de las demás personas. Tiene algo distinto, tiene algo, vamos a ver, ok. Aquí está. Bueno, entonces, todo lo que existe solo puede ser idéntico a sí mismo. ¿Estamos claros con esto? Es el principio de identidad. Y como les decía a ustedes, en el mundo no pueden haber dos cosas iguales. No pueden existir similares, sí. Es como que tratemos nosotros de comprar cinco sillas. Hay parecidas, pero no idénticas. Algunas pueden tener un código. Entonces, acá vemos nosotros que de esta idea podemos partir nosotros de lo siguiente. Considerar, por ejemplo, un concepto y una definición de lo que estuvimos hablando en la clase anterior, un concepto y una definición. Si hablamos de un concepto y nosotros tratamos de incluir, por ejemplo, estudiante, que sería el ejemplo, creo que eso se los coloqué acá en el, así aquí está. Vamos a ver. Aquí está, miren. Puede ser un concepto igual a una definición, y eso es lo que vamos a tratar de ir comprendiendo ahora. Por eso, ¿cómo es que vamos a encontrar una identidad? En un concepto, pero también en una definición. Y por eso les pongo ese ejemplo, A es igual a A. Pero concepto puede ser igual a otro concepto. Ahí donde nosotros vemos también que A, si A es estudiante, y la definición de estudiante, por ejemplo, ¿qué puede ser estudiante con un término de diccionario? Persona que realiza estudios en un establecimiento de enseñanza, esa es la definición. Entonces, ya sea que nosotros veamos desde el concepto o desde la definición, ¿verdad? Concepto, estudiante, definición, toda persona que estudia en un centro o establecimiento educativo. Si nos enfocamos en la definición, volvemos al concepto. Entonces, por eso es que les digo, A es igual a A. Entonces, este principio es la base de todo desarrollo lógico para ir comprendiendo más a detalle. Solo permítame que creo que... Permítame. Sí, aquí está. Es que creo que estaba perdiendo un poquito de conexión. Entonces podemos saber nosotros acá también que cada concepto requiere una definición y que precisa su significado y posibilita su comprensión. Por eso vimos estudiante y lo definimos. Entonces, en tanto, vemos nosotros operaciones lógicas que podemos encontrar, incluso también de juicios. Podemos encontrar nosotros un ejemplo muy acertado. Por ejemplo, el perro es perro, ¿verdad? Y ese entonces es un concepto, otro concepto. El perro es perro. Y podemos tratar de ir aplicando entonces también nosotros un sentido distinto o una oración, pero siempre vamos a lo mismo. Por ejemplo, si les digo a ustedes, si ustedes respóndanme ahora, si yo les digo, y traemos el ejemplo anterior de la clase, el perro, ahora denme ustedes una definición que sea igual, A es igual a A, ahora denme una definición. Si yo les digo el perro, denme ahora a ustedes algo que identifique, que al final llegan ustedes a lo mismo, o sea, no pierde la identidad, Ejemplo, aunque lo hagan de un concepto. podría ser es un animal doméstico. Sí, Un es canino. o sea, no pierde la identidad. Pero recuérdese que hay animales, entonces aquí perdemos la identidad, porque animales domésticos, ¿cuáles pueden ser? Gato, perro, un El loro. gato, Los pollos. Exacto. Gallina. Entonces ahí perdió la identidad. Lo que les quiero entender es que Tienes el razón. concepto no se debe perder cuando se define. Podría de perro ser ladra, porque solo el perro ladra. Bueno, si no, no hay otro animal que ladre, es el perro, ¿sí? Entonces no pierde la identidad. Ese se refiere al principio de identidad. ¿Y si decimos perro doméstico? El perro es doméstico también. Esa es una de las más acertadas, ¿verdad? El perro es doméstico. Pero el perro, pero recuerden ustedes que, por ejemplo, el perro es un canino doméstico. Entonces ahí ya no va a haber pierde, porque están hablando de lo mismo. La definición se refiere al concepto.
Esa es la identidad. Y hay normas jurídicas que tienen una identidad y que no se pierde. Eso es lo que ustedes tienen que ir comprendiendo. Por ejemplo, en el Código Civil, vean ustedes, ahí tienen su Código Civil. Pueden encontrar, por ejemplo, qué es domicilio. Entonces ustedes ahí encuentran qué es domicilio. Vean ustedes ahí en su Código Civil, encuentren qué es domicilio. Entonces no van a ir perdiendo ustedes esa identidad como tal. Entonces vemos entonces acá en el ejemplo que teníamos nosotros, pues que, pues si nosotros lo tratamos de ir viendo en términos lógicos, pues podríamos arribar de que todo perro es un canino doméstico y a la vez que todo canino doméstico siempre es un perro, por lo mismo que les decía yo que es canino. Entonces expresamos acá que el sujeto no pierde la identidad como tal. Vamos entonces también nosotros a comprender acá. Vean ustedes que en derecho puede ser considerado que se admita una identidad de presupuestos que jurídicamente sean permitidos o jurídicamente sean prohibidos. Entonces vamos a encontrar nosotros también aquí la posibilidad de que en algunas normas jurídicas que puedan ustedes estar aplicando a un caso concreto, puedan dar distintas acertaciones y hay normas que dan una acertación idéntica y ahí es donde hablamos del principio de identidad. Como por ejemplo la aplicación del artículo 5 de la Constitución. Dice que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, ¿verdad? Pero desde la misma Constitución se permite un amplio margen de acciones de personas. Entonces, ese es lo general. Desde luego que ustedes saben que toda persona puede hacer lo que la ley no prohíbe, pero hay situaciones que la ley prohíbe hacer. Entonces, acá les voy a colocar otro ejemplo. Vean ustedes, aquí estaba el verbo. Vean ustedes, por ejemplo, identidad en el delito de robo. Seguidamente con el principio de la Constitución, que toda persona puede hacer lo que la ley no prohíbe. Pero, ¿qué es lo que sucedería, por ejemplo, si el robo y la descripción de ese delito dijera, quien diere muerte a una persona? Entonces, díganme ustedes si tiene identidad, robo, quien diere muerte a una persona. No. No, ya. No tiene. No. Entonces, esa es parte de cuando usted en su momento tenga un argumento, su argumento tiene que ser lógico y su argumento tiene que tener una identidad. Por eso es de que el propio legislador tiene que ser cuidadoso, no perder el sentido de la identidad de lo que está dando a entender. Hay situaciones en las cuales no encontramos nosotros alguna identidad propia y ustedes lo van a encontrar en algunas normas o algunas leyes. Pero, por ejemplo, ahí pues vean ustedes, se relaciona directamente, pues ya hablando en un término jurídico. Vamos a regresar un poquito acá. Entonces, pues vean ustedes que solo será cierto el principio de identidad si se hace una abstracción del movimiento y si se considera que las normas en un tiempo y espacio son precisos. Tomando en consideración entonces ustedes que una norma que permite lo que no está prohibido, ¿verdad? Será necesariamente válida siempre y cuando se le considere una norma de carácter abstracta. Vemos acá, hay otro principio, vean ustedes, que es el principio de no contradicción, como también se le ha denominado. Y este principio señala que algo no tiene o no puede ser y a la vez, bien, este principio señala que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Cómo así? No contradicción. ¿Verdad? Un conocimiento verdadero no puede a la vez ser falso. No nos podemos contradecir. Entonces, si en un argumento que nosotros estemos virtiendo, no podemos decir es que era, pero después no era. Sino tenemos que ir acertando nosotros conceptos y definiciones que sean, ¿verdad? Que no sean contradictorias.
Entonces vemos nosotros acá que desde este principio, cuando se elabora una argumentación, es indispensable tomar en cuenta principalmente que el argumento no debe afirmar y a la vez, o debe afirmar y a la vez debe negar. Eso lo tenemos que evitar cuando estamos nosotros en nuestros propios argumentos, principalmente en un caso particular, refiriéndonos desde luego al derecho, pues estamos en lógica jurídica. ¿Verdad? Entonces, de esta cuenta encontraremos nosotros que al analizar estos principios nos sirve de mucha utilidad, que ninguna norma puede prohibir y a la vez permitir una conducta o una acción. Si existen dos normas y una norma prohíbe y otra permite realizar cierta conducta, una de las dos tiene que ser inválida. Una de las dos tiene que ser inválida. Y fíjense que estaba viendo yo un ejemplo de esto, y había un ejemplo que me llamaba mucho la atención hace algún tiempo, y todavía me recordaba de esto. Fíjense ustedes que precisamente estaba viendo la presentación que me correspondía, y yo me recordaba que en ese principio se refería a que todo humano es mortal. Entonces acá tendríamos que encontrar nosotros si es verdadero o es falso. Entonces sabemos nosotros que ningún humano es mortal. Entonces al tener esas dos definiciones, una de las dos tiene que quedar excluida. Todo humano es mortal, ningún humano es mortal. Para ustedes, ¿cuál de las dos es la correcta? A, todo humano es mortal, y B, todo humano es mortal. La licenciada. La A. Ah, ¿Verdad? La licenciada. La A sería la que se estaría acertando. Entonces, basado en este principio, y basado principalmente en lo jurídico, refiriéndonos a la ley, se podríamos tratar nosotros de complementar lo no contradictorio con la identidad. Si algo es idéntico a sí mismo, como lo establece el principio de identidad, no puede a la vez ser diferente. Entonces miren ustedes cómo se van uniendo los dos. No contradictorio con identidad. Si algo es idéntico, no puede al mismo tiempo pues ser diferente. Y lo que yo les decía a ustedes, cómo se identifican ustedes, por ejemplo, con su documento personal de identidad, con su código único de identidad. No puede ser en la misma, diferente. Entonces vemos nosotros que en un no contradictorio, y si lo estamos llevando a un caso práctico, y les voy poniendo algunos ejemplos a ustedes, por ejemplo, podemos considerar nosotros en un juicio. Ustedes en algún momento, recuerden que ustedes van a ser en algún momento abogados y notarios, y parte de ser abogados es llevar juicios. Pero en un juicio, por ejemplo, ustedes no pueden tener distintas o múltiples acertaciones, como por ejemplo los jueces tampoco lo pueden hacer. Al decir, por ejemplo, que Juan es culpable y a la misma vez en su resolución decir que Juan no es culpable, entonces alguno de los dos tiene que tomar. Entonces vemos nosotros que Juan no puede ser culpable y no culpable a la vez. Entonces aquí aquí tiene que existir un principio de no contradicción. No puede considerarse culpable en un caso y no culpable en otro. Entonces, cuando se elabora un argumento, es indispensable tomar en cuenta este principio como un argumento, pero que ese argumento no debe afirmar y a la vez negar algo. Y ya les ponía yo el ejemplo, ustedes en un caso particular, el caso de Juan, ¿verdad? Ustedes, el caso de Juan. Así es entonces que, si existen dos normas, en conclusión, si existen dos normas, una permite y otra prohíbe, una de las dos tiene que ser válidas. Podemos encontrar nosotros también, compañeros, que en algún momento pueden existir algunos juicios. En la clase anterior estuvimos hablando de juicios. Entonces, veamos que también podemos encontrar nosotros dentro de este principio de no contradicción, quiero ver cómo estamos acá, muy bien, vean ustedes acá, principio de no contradicción, aquí está. Dos juicios. Si uno se afirma
y el otro sería el mismo, necesariamente uno de los dos es verdadero, ¿verdad? Eso es lo que vamos a encontrar acá. Una norma que prohíbe a un juicio determinado o un acto no puede a sí mismo o al propio tiempo permitir la ejecución de ese mismo acto que está prohibiendo. La norma que permite que un sujeto determinado realice un acto no puede también la norma prohibir que ese sujeto realice determinado acto. Vemos entonces nosotros acá que tenemos que tomar en cuenta también que cuando nosotros analizamos estos principios, y si ustedes se van otra vez al Código Civil, porque hay en el Código Civil establece, por ejemplo, o instituye o deja como institución el matrimonio. ¿Y qué establece sobre el matrimonio? ¿Quiénes pueden contraer el matrimonio? A ver, díganme ustedes quiénes pueden contraer el matrimonio. Ustedes ya están en un semestre donde ya pueden hablar de esta parte civil. Las personas mayores de 18 años. Muy bien. Entonces, vemos nosotros que... También las personas que no tienen un vínculo de parentesco. Vínculo de parentesco, sí. Pero en términos general, usted dijo algo muy cierto. Era los mayores de 18. Y vemos nosotros entonces si las personas menores de 18 años pueden contraer matrimonio. No, antes sí se podía, pero con las leyes que ahora protege mucho a la niñez de los 14 años, ya no. Y entonces, ¿qué nos da a entender esta parte? Principalmente lo que estamos hablando ahora. Que tenemos que respetar la temporalidad de las normas jurídicas. Es decir, posicionarnos en una temporalidad. No podemos basar nosotros un argumento lógico en el cual nosotros argumentemos sobre algo que ya no es aplicable. Entonces, si ahorita estuviéramos tratando y argumentando sobre el matrimonio, no podríamos argumentar sobre algo que ya está, por ejemplo, derogado o reformado. Eso es parte de lo que nos va a ir implicando el principio de no contradicción. Entonces, vean ustedes que cuando nosotros hablamos de las respuestas que pueden ser buscadas en un derecho positivo, es principalmente lo que estamos viendo ahora, el derecho positivo vigente, se debe regir por las reglas de aplicabilidad y las reglas de temporalidad. Entonces, el ámbito especial de que se refiere la temporalidad, el tiempo, la vigencia de una norma, cuando existen dos normas, las que tienen validez transitorias pueden subsistir si es que tienen validez transitoria, aunque no establezcan claramente hasta en qué momento pueden dejar de tener una validez, pero respetando el principio de no contradicción. Porque, por ejemplo, ustedes miren algo tan sencillo. ¿Qué fue lo que sucedió, por ejemplo, en pandemia? ¿Ustedes podían salir en pandemia? Cuando decían toque de queda. No. No, licenciado. Y si salían a la tienda, pues a comprarle allá salían a comprarle allá al tendero. Pero solo escuchaban ustedes ahí o veían la luz de la patrulla, ¿qué hacían? Salir Corriendo corriendo. para su casa. ¿Ya? ¿Se recuerdan ustedes que a las 4 en punto, iban a las 4 en punto corriendo ustedes pidiéndole a Dios que no se los fueran a llevar presos? Pero esas hay normativas temporales, porque si usted encuentra ahora, búsqueme un artículo que le prohíba a usted en este momento, al terminar, claro, no ahorita no, porque se me va a salir a la calle, al terminar la clase, que le prohíba no salir a la calle. No hay ninguno, licenciado. No hay ninguno, Ninguno, licenciado. Pero cuando estábamos en pandemia habían disposiciones, ¿verdad?, presidenciales gubernamentales que establecían, y esas disposiciones gubernamentales se iban a relacionar e iban a buscar una identidad y su asidero jurídico legal lo encontraban, por ejemplo, en lo penal. Entonces, fíjense que lo que hacían era que sale, por ejemplo, esa normativa en la cual se indica que no puede usted salir a la calle. Y el que salga a la calle será sancionado. Y entonces se iba rápidamente y se remitía a la falta 495 del Código Penal.
eso era considerado una falta. Entonces encontraban ustedes la identidad. Y se respetaba el principio no contradicción, porque entonces, ¿cómo es que la ley, la propia Constitución refiere de que puedo hacer lo que la ley no prohíbe, pero había una normativa que me permitía no salir, que era transitoria, pero que era aplicable? Entonces les digo, ahorita si ustedes salen a la calle y dicen no salga, pues puedo hacer lo que la ley no prohíbe. La ley no prohíbe que no pueda salir. Entonces, vemos nosotros que la respuesta debe ser buscada en el derecho positivo, con reglas que permitan resolver esa situación. Como por ejemplo, de aplicabilidad del principio de contradicción, el artículo 175 de la Constitución. Vean ustedes en una normativa, en un ejemplo propiamente de normativas que establece la Constitución en el artículo 175. Ella establece claramente, ¿verdad? Y denomina nulidad ipso iure. Eso se recuerdan ustedes que también ya van viendo parte de estas normativas en su penso. Entonces dice que de pleno derecho, ¿se recuerdan ustedes? De pleno derecho y plenamente establecidos en el derecho. Cualquier tipo de ley que contravenga lo establecido en la Carta Magna o en la Constitución es nula. Ese es el principio de no contradicción, principalmente respaldado en la Constitución. Ahí se recuerdan de esto. Si se les pone un ejemplo en el examen, se recuerdan de este artículo. Por supuesto que la ley del organismo judicial también viene a refrendar esto, cuando establece que la derogatoria de las leyes por dos razones atinentes con este principio, ¿verdad? De contradicción, que pueden ser las disposiciones de una ley nueva, que son incompatibles con leyes anteriores vigentes. Eso es no contradictorio, porque entonces si hay una ley más favorable en cualquier situación, pues dejará de ser compatible o aplicable la anterior. Por declaraciones de inconstitucionalidad también dictadas en sentencias firmes por la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Que hay situaciones en las cuales la Corte de Constitucionalidad nos da a nosotros algunos, les digo, lineamientos para que cuando se esté operando justicia, es decir, aplicando una ley a un caso concreto, podamos en determinado momento basar nuestro argumento, nuestro análisis y razonamiento en lo que ha quedado establecido por la propia Corte de Constitucionalidad. Aunque así lo establezca el código, o cualquier otro código. Dígame algo que, por ejemplo, recuerden algo, quiero saber si tienen algo conocimiento. Algo que la Corte de Constitucionalidad prohíba aplicar, pero que esté vigente. Si no estoy mal, hay la pena de Pena muerte. de muerte, licenciado. Vaya, miren qué fácil se las dejé ahí la pregunta. La pena de muerte. No, es que es contradictorio aplicarlo, sí, pero la Constitución lo regula, el Código Penal lo regula. La Corte de Constitucionalidad viene y establece que no se puede aplicar. Entonces, vean ustedes que ya nos quedamos con esa situación en la cual la propia Corte dice que no. Por eso, por declaraciones de inconstitucionalidad dictadas en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad, podemos ver nosotros que eso lo establece la ley del organismo judicial, basados en este principio. Basados en este principio. Entonces, ahí sí podríamos decir nosotros que pues, se respeta. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Es el momento? Yo solo tengo una pregunta, licenciado. Es Carlos, sí, Carlos. Precisamente acá tengo a la vista el artículo 175 de la Constitución que usted nos acaba de mencionar. Mi pregunta concreta es, licenciado, sabemos que cuando alguna ley se emite que viola los derechos fundamentales de las personas, se puede presentar algo legal para que eso sea derogado o no entre en vigencia. Pero digamos, en el caso de los decretos del Ejecutivo, por ejemplo, lo que usted acaba de hablar en pandemia, eso, digamos, de eso no hay ley que los pueda derogar. O sea, no podía nadie poner un recurso, decir, mire, cómo nos van a vedar el derecho de salir a trabajar o cosa por el estilo.
Inconstitucionalidades, ¿verdad? Inconstitucionalidades podríamos tratar de atacar la normativa con una inconstitucionalidad aplicable. Así es como Pero podemos- digamos, y usted tiene conocimiento que sí se presentan, algunas entidades presentaron algún recurso, licenciado, porque nunca supe yo que se quitara las disposiciones del presidente. no se presentaron. Bueno, que sí estuvieron tratando de presentar, pero no les dieron tampoco normativa. Y recuerden ustedes que cuando se están violentando, por ejemplo, derechos humanos, ¿qué es lo que procede cuando están violentando derechos humanos? ¿Cuáles son, por Presentar ejemplo, las una, garantías constitucionales? Amparo y decisión personal. Sí, amparo. Entonces, Carlos, podemos tratar de considerar el amparo ante esas situaciones. Ok, Eso gracias, fue licenciado. correcto. Creo que- Eso fue lo que en su momento presentaron. Es que otro toque de queda, bueno, presentemos un amparo en contra de lo que ha emitido el presidente porque nos limita nuestra libertad de trabajo, libertad de locomoción, libertad de transitarnos de un lugar a otro, ¿verdad? Derecho a la educación. Entonces vemos nosotros cómo es que los derechos se limitan y esa es la forma en la cual podríamos, Carlos, que tratar de... podríamos deducir, licenciado, que posiblemente no se presentó, o sea, no hubo cantidad de personas que se opusieran a eso por el pánico, por el miedo a salir y que creían que el presidente estaba en lo correcto. Posiblemente por eso no hubo oposición fuerte ante Mire, esas medidas. pánico, miedo, y otro es falta de interés por parte de los ciudadanos, porque si usted se dio cuenta, cuántos abogados hay en Guatemala y cuántos abogados accionaron ante esas situaciones, ¿verdad? Exacto, licenciado. Entonces, interés por parte de las personas. Y que en su momento, obviamente, todos creímos en una pandemia. Ujú. Y que, recuérdense ustedes que es permitido que nos limiten ciertas garantías constitucionales. Y si usted, por ejemplo, quería salir y estaba limitado, que usted no podía salir, aunque usted fuese muy abogado y todo, no podía salir. Y recuerden ustedes, solo a quienes se les dio la autorización para salir. Ujú. Así es. Entonces sí se vio bien limitado esto. Así es, Carlos. Gracias, licenciado. Bien, vamos entonces. Fíjense que también, vamos a seguir acá. Bueno, aquí les vamos a colocar otro ejemplo. Los estudiantes de economía son universitarios. Veamos el principio que se le llama tercero excluido. Es otro principio. Y este principio refiere principalmente que una expresión solo puede ser falsa o verdadera. O sea, es algo, o es falso, o es verdadero, o es cierto, o no. No hay una tercera opción. No es un será o no será. No hay el tercero queda excluido. Aquí no hay uno tercero. Entonces dice, por ejemplo, ¿Pedro es culpable? O Pedro no es culpable. Pero no puede quedar, Pedro es medio culpable. Entonces, por eso les digo que una expresión solo puede ser falsa o verdadera. Su argumento tiene que ser falso, verdadero, lógico, coherente jurídicamente. No hay una expresión opcional. Y si yo les pusiera de ejemplo, ¿verdad? Las aves son animales vertebrados. Y si les digo, las aves no son animales vertebrados, ¿qué responderían ustedes? Las aves son animales vertebrados. Ujú. Entonces, ahí no hay una, o será que son medio vertebrados o no medio vertebrados. Entonces, eso es lo que permite el principio de tercero excluido. Entonces, no se podría rechazar, ¿verdad?
las dos. Por eso vean ustedes el ejemplo. Pedro es culpable, Pedro no es culpable. Pedro es medio culpable, no se puede rechazar. Una de las dos tiene que ser. No se podría rechazar ambas. Pues y recuerden ustedes que no podemos quedarnos con Pedro es medio culpable, porque la tercera no existe. Puede el tercero excluido. O es o no es. Este principio se puede resumir en que entre el ser y que el ser no exista como una tercera opción. Y por eso les ponía yo a ustedes ese ejemplo. Muy, muy acertado, muy, muy práctico para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Y si lo vemos en un aspecto jurídico, en un aspecto normativo, podemos aplicarlo cuando se plantea una conducta jurídicamente regulada, de las que puedan incluso hallarse prohibidas. Y se recuerdan ustedes que les habíamos hablado del Código Civil sobre el matrimonio. Entonces, ¿qué era lo que refería? Y veíamos nosotros el matrimonio de personas mayores de 18 años, pero ante que pueda darse a un sector, imagínense ustedes a un solo sectores exclusivo que se pueda dar el matrimonio con personas menores de 18 y en otro sector solo personas mayores, tendríamos que quedarnos únicamente con una. Por eso les digo, en una normativa o es o no es. Pero lo tercero es que podría ser, no es válido. Entonces los legisladores tienen que tener mucho cuidado e ir buscando en sus propias legislaciones y ser muy cuidadosos en encontrar no solo la identidad, sino también lo que no sea contradictorio y ir descartando, ¿verdad? Una tercera opción, que es lo que se le conoce como tercero excluido. Vean entonces ustedes que los principios de no contradicción y el tercero son aplicables en el derecho para evitar pues, ciertas confusiones que se puedan dar, principalmente al momento de que los jueces puedan deliberar sobre un caso que es sometido a su jurisdicción para no encontrar incompatibilidad de dos normas o cuerpos normativos. Porque si existe, imagínense ustedes, y aquí les voy a preguntar otra cosa, si encuentran ustedes contradicción, y lo vimos en la clase anterior, contradicción entre una norma que pueda aplicar un juez, o sea, el juez lo aplica, pero es contrario al caso concreto. ¿Cómo contradicen ustedes una resolución judicial? Apelando, licenciado. Apelando. Impugnando. ¿Ya? Impugnar. Eso es lo que va permitiendo excluir del razonamiento, excluir de una resolución judicial. Por eso es o no es, o es culpable o no es culpable. O no es medio culpable, no puede ser. Juan no puede ser medio culpable, tercero excluido. No puede ser medio culpable. Hay otro principio que se le llama principio de razón suficiente. Y este principio, y fíjense de este principio de razón suficiente, pues, voy a regresar un poquito. Estos principios, vean ustedes, el de identidad, el de contradicción, el de tercero excluido, son principios que vemos nosotros su exposición en Aristóteles. ¿Verdad? En Aristóteles. Pero este de razón suficiente es un enunciado propio del filósofo racionalista y alemán, como se le ha conocido, no sé si ustedes lo han escuchado, Wilhelm Leibniz, ¿verdad? Vamos acá. Miren, aquí se los coloqué.
Aquí está. Aquí está. Miren, de Wilhelm, ahí pueden copiarlo. Leibniz, quien explica que nada existe porque sí, sin una razón o causa que lo determine. O sea que todo lo que exista tiene que tener una razón. Todo lo que usted argumente tiene que tener una razón. Cuando un juez resuelve un caso, tiene que tener una razón del por qué. Es por eso que ustedes van a encontrar en sus resoluciones, en algún momento, lo que se le conoce como fundamentación. Entonces tienen que encontrar un razonamiento. Y esa fundamentación son los motivos por los cuales orientan al juez a resolver de la forma en la cual está resolviendo. Si estamos nosotros trabajando un caso, por ejemplo, ¿qué les digo? De fijación de pensión alimenticia. El juez tiene que fijar un monto. Si podemos decir nosotros dinerario en concepto de pensión alimenticia, pero ¿basado en qué lo va a hacer, compañeros? ¿Basado en qué creen ustedes que lo va a Los hacer? fundamentos de la ley. Fundamentos de la ley, muy bien, porque la ley le permite hasta cuándo puede fijar, ¿verdad? Pero, ¿qué más tomará en cuenta el juez? Una razón suficiente. Por eso dice que algo es suficiente, ¿verdad? Que pueda existir. ¿Basado en qué puede utilizar? ¿Será que el juez solo tomará, por ejemplo, el caso y dirá, voy a fijar una pensión de 50,000 quetzales, de 10,000 quetzales? Las pruebas, Más de lo que él gana, su Ujú. salario. Su salario. Entonces, ya materializado. Si, por ejemplo, su salario, dígame un salario, pues dígame un salario. Salario mínimo, ¿no? De Va, 3,000. digamos 4,000 quetzales, pues, para redondearlo. Y le fija una pensión de 10,000 quetzales. ¿Qué decimos que es? Ilógico. Procede, licenciado, ¿no? No procede. No es acorde a lo que la ley establece. Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahí? Principio de contradicción. Contradicción. Y eso es lo que ustedes tienen, en su momento irán ustedes encontrando, en su momento ustedes irán haciendo ciertos razonamientos. Entonces no podría hallarse ningún hecho verdadero o existente, ni ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente. Por eso, algo que no es o algo que es, puede persistir siempre que exista una razón suficiente para que sea, o así sea. Ya que de otro modo, podría carecer de una razón suficiente o de una fundamentación, técnicamente, que fue lo que les dije, una fundamentación, de una resolución. Y ustedes también, no solo del lado del juez, sino también del lado de ustedes. Imagínense cuando ustedes estén argumentando en un caso concreto. Lo que ustedes van a hacer peticiones, pero sus peticiones, saben ustedes que no pueden ser contradictorias con la normativa. Y segundo, que lo que ustedes van a pedir tiene que ser, o tiene que ser lógico, alguien dijo lógico, y basado en una razón. ¿Verdad? Basadas en una propia razón. Entonces, este principio manifiesta o se puede ver desde dos puntos de vista filosóficos, ¿verdad? Así es como se ha tratado de ver en algo lógico, que fue lo que ustedes dijeron muy atinadamente, miren lo lógico, que es parte de la filosofía, ¿se acuerdan? La lógica. En tanto que el razón, ¿verdad? Como una afirmación o una negación. Entonces yo les he colocado acá, vamos a ver, aquí está el ejemplo. Miren, les he colocado el ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Pablo es mayor que Andrea. Pablo es mayor que Andrea. Y Andrea es mayor que José. Hay situaciones en las cuales no se necesita tanta, o alguien mencionó pruebas, ¿verdad?
Entonces significa que Pablo es mayor que José. Porque escuche, Pablo es mayor que Andrea. Pablo es mayor que Andrea. Y Andrea es mayor que José. Entonces Pablo es mayor que José. Miren, ese es el ejemplo para que ustedes vayan a comprender. Que no se necesita saber quién es Pablo, Andrea o José. Lo indicado acerca de que Pablo es mayor que José está plenamente fundamentado en los datos previos que se les han dado ahí, por ejemplo, ahí en el ejemplo. No tienen, no necesitamos tanta situación acá. Es como, por ejemplo, que yo les diga a ustedes en algo numérico, ¿verdad? 2 más 2, 4. Y así es como vamos viendo también nosotros que todas las acciones establecidas pueden llegar a ser también consideradas una afirmación válida si se fundamenta en una razón aceptada y válidamente enunciada. También podemos considerar nosotros, vean, tenía un ejemplo que había copiado y era un ejemplo en el cual se consideraba una validez sobre determinadas personas que al momento de que pueden considerarse sobre un razonamiento de que si puede existir, por ejemplo, una persona, es por gracia de Dios. Y fíjense que eso lo había leído en un texto. Y ya no se los pude copiar, pero lo había leído. Porque establece que se da una afirmación en una creencia, de la cual nosotros podemos tener una acertación. Entonces encontramos nosotros una razón suficiente sobre poder considerar por qué es que una persona puede tener vida. Y es parte de lo que ustedes ya pues tendrán que ir ustedes argumentando, como les digo, enfocándolo siempre en sus casos. Vemos entonces nosotros acá, al momento que tratamos de encontrar una argumentación propiamente sobre tratar de entender de que si nosotros en algún caso que estemos trabajando concretamente, encontramos nosotros que en el razonamiento no se queda determinado concretamente el por qué es que se prohíbe, el por qué es que se permite, el por qué es que se limite o se permita, en por qué es que se le dio en el ejemplo que pusimos nosotros, por qué se le condenó a tal cantidad de pensión alimenticia y por qué es que no se le condenó a tal cantidad de pensión alimenticia. Es parte de un razonamiento que vamos a encontrar. Lógico. Ustedes están viendo, por ejemplo, otros cursos, pero si hablamos nosotros de embargo, ¿hasta cuánto se puede embargar el salario? ¿50%, licenciado? Y si queremos embargar, por ejemplo, el 100%, ¿se puede? No se puede. Entonces decimos nosotros, ¿y en qué momento es que vamos a determinar si se puede o no se puede? Por alimentos. Pero, fundamentado en los principios, cuando estamos en qué principios que determinamos si se puede o no se puede. Cuando se está fundamentando o se está debatiendo. En el principio de razón suficiente. ¿Razón suficiente? Razón suficiente, porque ahí es donde se encuentra partes del por qué es que se tiene que llegar a determinado, ¿verdad? Por eso es una razón suficiente. Cuando se basa en que la misma argumentación o misma resolución puede explicarse y demostrarse lo enunciado. Es decir, que pueda considerarse una afirmación que pueda ser válida, pero fundamentada en razones aceptadas y válidamente con antelación. Y para que sea aceptada válidamente con antelación es porque está regulado, por ejemplo, en el Código de Trabajo, hasta cuánto se tiene que embargar.
Entonces vemos nosotros que la validez de una norma depende más de su coherencia con otra norma que por su contenido mismo. Y eso es principalmente lo que tenemos nosotros que ir comprendiendo de esta parte. Entonces, eso es lo que vamos a entender nosotros por estos 4 principios muy acertados. No sé si alguien tiene alguna duda por ahora. Entonces, recuérdense esto, pues. Recuerden esto. Que existen principios, y nosotros ya lo dijimos, principios lógicos supremos. ¿Cuál es el primer principio lógico supremo que encontramos? El principio de identidad. ¿Qué significa el principio de identidad? A modo de recapitular, todo lo que existe solo puede ser idéntico a sí mismo. Entonces, una norma jurídica que permita lo que está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que está jurídicamente permitido. Entonces ahí es donde podemos encontrar el principio de identidad. Por eso les dije, A es igual a A, perro es igual a A. Tienen que encontrar su relación. ¿Y cuál fue el ejemplo que les coloqué? Robo. No puede decir quien diere muerte a una persona. Robo es quien tome un bien de ajena pertenencia. También teníamos el principio no contradicción. Un conocimiento verdadero no puede ser a la vez falso. Eso es lo importante que ustedes tienen que comprender. ¿Qué es un no contradicción? Que un conocimiento verdadero a la vez no puede ser falso. O es verdadero o es falso. Ninguna conducta o ninguna acción puede ser al mismo tiempo jurídicamente prohibida y jurídicamente permitida. Ese es no contradicción. El tercero excluido, que fue lo que colocamos también y pusimos algunos ejemplos nosotros. Vean ustedes que cuando hablamos, y podemos hacer nosotros también acá, que yo les dije a ustedes, no hay una tercera opción. Es A, B, pero C no es opción. Entonces, una conducta jurídicamente regulada solo puede hallarse prohibida o permitida. O es culpable o no es culpable. Pero que es medio culpable, ese es tercero excluido, eso no. ¿Verdad? Hay situaciones en las cuales la propia ley permite actividades parciales. O parcialmente. Ustedes pusieron un ejemplo del embargo. El embargo puede afectar total o parcial. Entonces ahí sí nos podemos quedar en algo en que es o no es. En algunos casos que la ley permita desarrollado de su propia identidad, podemos considerar nosotros, por ejemplo, un embargo total no puede ser. Entonces un embargo parcial sí puede ser. O se embarga o no se embarga. Entonces vean ustedes, también hablamos del último que era el principio de razón suficiente. Y aquí que les dije, en la razón suficiente. Una afirmación solo puede ser válida si se fundamentan razones suficientes para que lo sea. Toda vez de que si una norma depende de la aplicación de otra norma que no tenga coherencia, podemos considerar nosotros que no hay razón suficiente ante esa contradicción. Bueno, así es entonces. Aquí estaríamos terminando el tema del día de hoy. Recuerden ustedes que voy a estarles compartiendo ya el material para que puedan estarlo ustedes estudiando. El material es lo que contiene, su contenido pues va a ser propiamente el examen. Así es que esperen el material, yo se lo voy a compartir a ustedes para que lo puedan tener. Creo que lo voy a compartir ahí un link en Classroom para que ustedes puedan descargar el material y sobre eso tienen que estudiar. Así es que eso es lo que necesito yo que ustedes estudien para este primer parcial. Bueno, entonces, ¿alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien que quiera agregar algo en este momento?
Licenciado, buenas tardes. Disculpe, solo vendrá el contenido que usted nos dio, no el contenido que nos dio el licenciado anterior. Solo viene el contenido que yo les voy dando. Como les digo, del material que yo les voy a mandar a ustedes, de ese material es que viene el examen parcial. Ujú. Sí, sobre ese contenido. Ya, si ustedes tenían un contenido anterior, que tuvieron como 2 clases, pues está bien, tengan las de aprendizaje. Pero no voy a basar mi examen en esas clases, porque es propiamente el contenido que ahora pues estamos desarrollando, que sí se relaciona con las primeras clases que ustedes recibieron, por ejemplo, que es lógica, ¿verdad? Eso que ustedes vieron y todo, pues. Además, se recuerdan que tienen ustedes una tarea ahí pendiente que me la van a mandar, que no va a ser aplicable para este examen, sino para el siguiente. Y también voy a prepararles a ustedes otra tarea para que puedan ir acumulando algunos puntos que les pueda ayudar a reforzar. Así es que, pilas, pónganse a estudiar, aprovechen su tiempo. Aprovechen su tiempo de estudio. Bueno, ¿cómo estamos entonces? Gustavo de Paz, ¿dudas? Perdón, licenciado, disculpe, una pregunta. ¿Vamos a recibir clases hasta cuándo con usted? Tendríamos que ver los calendarios del examen. Hasta ahorita no me han indicado si la próxima semana vamos a recibir clases o no. Así es que, de todos modos, yo siempre les comparto ahí, les hago la observación en el grupo, ahí en el claro, les coloco ahí para que ustedes estén atentos. Así es, así es. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Va, pilas con su estudio, pues pónganse a estudiar, repasen el material que les voy a compartir, estudien, lo repasen.